Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 21. Los duelos del tercer y cuarto duelo comenzaron en serio, ya que algunos de los miembros de la clase B mostraron una gran mejora. Los espectadores quedaron ligeramente impresionados con sus exhibiciones y uso de magia. Todos, excepto Harry, que estaba charlando insistentemente con Miwa, repasando las tácticas que tendrían que emplear si querían avanzar. Por suerte, pronto llegó el turno de los de quinto año de entrar en el campo de batalla. Durante las primeras 3 horas, las clases de IE fueron atendidas, dejando solo a los miembros de las clases A, C, Adrián y Miwa. Eligieron cuidadosamente a sus oponentes y solo usaron la magia necesaria. Los duelos de quinto año fueron más intensos, ya que los estudiantes debían estar muy atentos a las numerosas trampas que sus oponentes les tendían. Hasta entonces, el dúo había estado utilizando los patrones de ataque Epsilon y Gamma al máximo nivel. En cuanto encontraban a sus presas, las dividían y las conquistaban. Para Epsilon, emplearon esta maniobra en 7 equipos diferentes. Obligaban a sus oponentes a vigilar sus espaldas mientras les tendían numerosas trampas. Luego, creaban humo negro capaz de proyectar ilusiones que los hacían volverse contra sus compañeros. Los Gamma atacaban desde diferentes puntos, y cuando los oponentes estaban tensos, los eliminaban uno por uno. Usaban esto a su favor, reduciendo sus filas. Incluso usaban los shurikens a su disposición para desequilibrarlos. Este patrón se denominaba confusión, ya que impedía a sus enemigos anticipar sus movimientos. Esos 2 patrones fueron los primeros que crearon y, hasta ahora, les habían resultado ventajosos. Pero con el tiempo, los equipos se acostumbraron a ellos y decidieron variar un poco las cosas. La transformación de Harry y los amuletos Miwa resultaron ser una combinación formidable. En ese momento, ambos se encontraban enfrascados en una batalla de 4 contra 2 con miembros de la clase A. Los de mayor edad creían que ya lo tenían bajo control, pero se equivocaban, ya que los 2 de cuarto año los estaban poniendo a prueba. Usaban la maniobra beta, una de las nuevas tácticas que habían estado desarrollando. El plan funcionaba según lo previsto. Herirían a los oponentes con algunos hechizos rompehuesos, contundentes o cualquier otro hechizo que causara daño moderado. Miwa y Harry se vigilaban mutuamente, esperando el momento oportuno. Mientras ambos se enfrentaban a sus oponentes, notaron que retrocedían un poco. Harry movió el ojo izquierdo para indicar que estaba listo, ella respondió con uno y ambos hicieron algo inesperado. En lugar de lanzar hechizos a sus oponentes, ambos lanzaron hechizos explosivos en forma de X a propósito, hicieron que los hechizos cayeran al suelo y luego corrieron uno hacia el otro. Corriendo uno hacia el otro, Miwa se deslizó de espaldas, mientras que Harry saltó y aterrizó de pie, donde ella lo catapultó hacia los oponentes a los que se enfrentaba. Ambos lanzaron hechizos de inmediato, ya sea en el aire o deslizándose de espaldas, lo que los hizo caer de rodillas. Cuando recuperaron la orientación, Harry estaba ahora en el extremo izquierdo y Miwa en el extremo derecho. Ambos desterraron a sus oponentes al mismo tiempo que se ponía de pie y chocaron. Aprovechando la oportunidad, Harry disparó la ráfaga de Hidra y los envolvió en un cubo, mientras que Miwa lanzó un hechizo congelante que los atrapó en un bloque de hielo. Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo, dijo Harry alegremente mientras los dos caminaban uno hacia el otro y chocaban los 5. Miwa rió en silencio. ¿Quién iba a decir que podríamos perfeccionar nuestras tácticas en tan poco tiempo? Empezó. Al principio me preocupé un poco, pero parece que lo logramos. Los dos se tomaron unos momentos para admirar su trabajo, antes de salir a buscar a sus otros oponentes. 00, de vuelta en la entrada, los demás estudiantes estaban bastante impresionados, al igual que los profesores. La forma en que tanto Kawada-chan como Potter-chan eliminaron a sus oponentes fue pura brillantez. Cuando presenciaron el duelo entre sus últimos oponentes, al principio se sorprendieron con lo que estaban haciendo, pero después de ver su trabajo en equipo, fue inspirador, ya que los profesores compartían sonrisas por lo que habían presenciado. Emily se reía a carcajadas con sus amigos. Ni siquiera ellos habían visto un trabajo en equipo tan brillante. Emily no dejaba de preguntarle a su hermano qué tenían planeado, pero él se negaba a decírselo, ya que se suponía que sería una sorpresa. Fue una sorpresa, ya que ella misma afirmó, eso es lo que pasa cuando te metes con mi hermano y Miwa. Y empezó a reír. Siguió observando la pantalla hasta que se detuvieron detrás de un grupo de estudiantes desprevenidos. Los estudiantes estaban seguros de que sería otro duelo, pero solo los dos lanzaron una ráfaga de dardos que impactaron cerca del fondo de sus hazañas. Los combatientes tenían sus varitas listas,
pero quedaron envueltos en un humo púrpura que hizo que 4 se durmieran. Quedando solo uno, a pesar de llevar el encantamiento de cabeza de burbuja, era evidente que se sentía un poco mareado por los efectos. Ari y Miwa corrieron hacia él usando sus propias cabezas de burbuja y en un instante enviaron al niño directo al árbol con una patada voladora en el pecho. 0-0, tras neutralizar a otro grupo, Miwa ató al chico que acababan de patear. Ni siquiera tuvieron que gastar tanta magia, pues esos dardos los eliminaron. Ari desvaneció el humo con un movimiento de varita. Con este grupo fuera del camino, pudieron seguir adelante y los dos se adentraron en la parte más profunda del bosque. Gracias a Dios, tenían la vista suficiente para ponerse hechizos silenciadores en los pies, para que sus oponentes no los oyeran. Mientras seguían caminando, percibieron la magia de otros más adelante. Ari esbozó una fría sonrisa que Miwa no notó. Tenía una idea de lo que estaba pensando. Ari empezó a idear un plan de ataque, pues sabía de quién eran las magias que percibía. Tras decidir su ataque, se giró hacia su compañero. Miwa, tendré que pedirte que me dejes a esos 5. Ella lo miró con escepticismo. ¿Estás seguro? ¿De verdad quieres enfrentarte a ellos solo? Él le dio una sonrisa tranquilizadora. Te prometo que estaré bien. Dejando escapar un suspiro, ella respondió. Está bien, de acuerdo. Son tuyos, pero recuerda que me debes una. Él sabía lo que ella quería y se rió entre dientes. Puedes quedarte con los próximos 4 oponentes para ti sola, prometió. Y ella le dirigió una mirada crítica. Ari simplemente negó con la cabeza al oírla. Sí, te invito a una barbacoa coreana la próxima vez que vayamos a Okinawa. A Miwa le encantaba la barbacoa coreana, ya que era una de sus comidas favoritas. Eso sin duda pareció complacer a la chica, que tenía una gran sonrisa en el rostro. Siguieron avanzando hasta que vieron a los 2 chicos que les hablaban con condescendencia. Los 2 vieron que habían eliminado a los últimos miembros de las clases B y C para colmo, los insultaban en japonés, llamándolos débiles e inútiles, mencionando su estatus de sangre, y afirmando que incluso servían para lustrar sus botas. Esa fue la gota que colmó el vaso, ya que Harry disparó 2 hechizos explosivos que los alejaron. Mientras Harry salía de las sombras, miró a Miwa. Elimina a esos estudiantes. Yo me ocuparé de estos idiotas. Buena suerte fue su única respuesta mientras iba a sacar a los otros estudiantes del camino. Harry continuó caminando hacia adelante. Ustedes, idiotas, quieren pelea. Les daré una. Se echaron a reír como si fuera un 5 contra 1. Por favor, Potter, puede que tengas algunas habilidades, pero te superamos en número. ¿Por qué no vas a desafiar a alguien a quien puedas vencer? Dijo uno de ellos. Harry lo reconoció como quien dijo, lucharé contra él ahora mismo. Simplemente le sonrió con suficiencia. Entonces te refieres a ti mismo, porque al parecer no puedes hacer nada sin el apoyo de tus novios. El muchacho lo miró con una mirada asesina. Quizás quieras elegir tus próximas palabras con cuidado, o perderás esa lengua tuya, replicó. Es curioso, pensé que alguno de ustedes podría ser especial, pero ninguno lo es. Solo son un grupo de cobardes que no merecen estar en la clase A, continuó burlándose de él. El mismo chico ahora estaba furioso. ¡Ya está! Es el último insulto que aguanto. Declaró antes de mirar a sus amigos. No se metan. Este cabrón es mío. Todos asintieron. Ninguno se atrevió a intervenir, pues era un desafío individual. Júralo, ordenó. Sus 4 amigos prometieron no intervenir hasta que el duelo terminara. Caminó hacia Harry y, cuando estaban a pocos metros de distancia, hicieron una reverencia y tomaron posición. Iba a enseñarle a este británico advenedizo cuál era su lugar. Nadie lo insulta sin pagar el precio. Sin pensarlo, lanzó una serie de dolorosos hechizos, que Harry esquivó a toda velocidad. El chico lanzó muchos hechizos, pero Harry ni siquiera levantó un escudo. Simplemente los esquivó. Harry bostezó de aburrimiento. Vamos, no podrás golpearme con hechizos como esos. Qué patético, al menos intenta que use mi varita. Eso solo sirvió para enfurecerlo aún más, y empezó a gritar maldiciones poco amistosas, empezando por la maldición explosiva. Harry las esquivó mientras bostezaba. Al notar que su oponente estaba cansado, Harry contraatacó con poderosas maldiciones contundentes y rompehuesos. El arrogante niño se puso inmediatamente a la defensiva, intentando bloquear algunos ataques. Sin embargo, su escudo se rompió y algunos hechizos lo alcanzaron. Harry no le dio ninguna oportunidad, lanzando una serie de hechizos diseñados para causar un gran dolor. Después de 10 minutos, el niño estaba hecho un desastre, boca abajo.
Ari levitó una gran roca sobre las piernas del niño y la dejó caer, aplastándolas en el proceso. El niño gritó de dolor al ver que sus piernas estaban destrozadas y se retorcía de dolor. Ari lo miró con desdén mientras levitaba la roca, lanzando rápidamente el hechizo de cuerpo completo para impedir que se moviera. Luego se giró hacia sus amigos, quienes lo observaban con una mezcla de sorpresa y miedo en sus rostros. ¿Quién sigue?, preguntó con una máscara inexpresiva. Para que lo sepas, me aburro. Al menos intenta que esto sea entretenido para mí. Lo miraron como si estuviera loco. Entonces recordaron que eran más numerosos. El líder gritó: no te pongas arrogante, Potter. Puede que hayas vencido a uno de nosotros, pero ahora son 4 contra 1, dijo mirando amenazante a sus amigos, quienes también compartían una mirada similar y asintieron. Suena divertido, veamos si eres más entretenido que tu amigo, le indicó al chico herido. Los 4 no sabían en qué se metían, así que inmediatamente empezaron a lanzar hechizos. Ari simplemente conjuró un muro de mármol para impactar los hechizos que lanzaban. Cuando se rompió en pedazos, Ari lo lanzó hacia ellos. Lo esquivaron y el líder le lanzó un hechizo explosivo. Ari simplemente lo rechazó, como si no fuera gran cosa, para su sorpresa. Eso no es posible, exclamó. Eso no se lo enseñaron hasta séptimo año. Ari se quedó allí en silencio, sin dar señales de haber respondido al comentario. Su silencio los irritaba, así que le lanzaron un lanzallamas. Ari atrapó el fuego con su varita y comenzó a girarlo a su alrededor. Pensaron que el fuego sería suficiente para dejarlo fuera de combate, pero se sorprendieron al ver que ahora lo rodeaba. Potter, en realidad, estaba manipulando las llamas. Los 4 chicos pronto empezaron a pensar que tal vez lo habían subestimado. Ari movió su varita con fluidez, dibujando un patrón, y los convirtió en 4 criaturas diferentes. Un águila, un halcón, un oso y una cebra, todos hechos de fuego, que se dirigían hacia ellos. Para contrarrestarlo, lanzaron agua erupto para intentar frenar a los animales. Tenían que mantener el hechizo de agua o se habrían quemado. Cuando las criaturas ardientes fueron extinguidas, los 4 recibieron el hechizo de marcado rosa creado por Miwa. Desconocían el propósito del ataque y al poco tiempo comenzaron a lanzarle hechizos de conmoción, contundencia y rotura de huesos, que él esquivó. Ari notó que uno estaba cansado y mentalmente dijo hintándole, lanzando la bola verde hacia él. Aunque los apuntaba con su varita, no lanzó ningún hechizo, pues sabía qué efecto produciría, y efectivamente lo hizo cuando su compañero intentó lanzar otro, pero cayó de rodillas al ver la llama verde brotar de su pecho. Los demás no se dieron cuenta, pero intentaron lanzar hechizos, pero sintieron el mismo dolor. El segundo al mando habló Kuke. ¿Qué diablos hiciste?, gimió de dolor. Es solo algo que he preparado, dijo Ari con naturalidad. Maldita seas, espetó. Confringo, dijo, y las llamas se activaron de nuevo, haciéndole gritar de dolor. La maldición explosiva falló a Ari por 1 kilómetro. Ari echó un vistazo a su alrededor y vio unas rocas de tamaño mediano. Con su varita, las transformó en discos. Tomó 2 y se los lanzó de inmediato a 2 de los chicos, quienes luchaban por levantarse. Los discos les dieron en el estómago y se desplomaron en el suelo, apretándolos. El dolor de los platos los hizo vomitar. Sin darles tiempo para recuperarse, Ari los ató a todos con una cuerda. Asegurándose de que estuvieran bien sujetos, agarró sus varitas y las arrojó lejos. Tomando la suya, las roció con agua y les quitó las maldiciones que las acompañaban, y luego les aplicó la contramaldición para eliminar el fuego verde. Una vez hecho esto, guardó su varita en su funda y caminó hacia Miwa, que estaba apoyada contra el árbol. ¿Disfrutaste el espectáculo?, preguntó casualmente. Se le veía el brillo en los ojos al chasquear la lengua. Fue educativo, respondió. Pasemos al siguiente grupo y recordemos tu promesa. Ari puso los ojos en blanco mientras se alejaban del área. 00, muy pronto anocheció, las estrellas brillaban y la competencia había disminuido. Ari y Miwa se dirigieron sigilosamente hacia sus oponentes y los eliminaron. Debido a la promesa que él le hizo, ella tuvo la siguiente oportunidad de enfrentarse al siguiente grupo con el que se encontraron. Ari era consciente de que era una duelista hábil, pero lo que vio fue increíble. Usó encantamientos de batalla y su katana para derrotar a sus oponentes. No hace falta decir que tenían varios cortes en el cuerpo, junto con algunas quemaduras y huesos rotos. La competencia finalmente se redujo a ellos 2. Ambos estaban cansados de tanto correr y usar hechizos.
Acordaron descansar un rato, sacaron su kit de pociones y bebieron un frasco de poción de pimienta para recuperar sus poderes. Tras 20 minutos de descanso, se pusieron de pie y se rodearon con las varitas en ambas manos. ¿Listos para esto?, preguntó Miwa. Esperaba con ansias este momento, pues en cada duelo, terminaban animándose mutuamente a dar lo mejor de sí. Su estilo creativo, estratégico y táctico contra el ingenio, la creatividad y la astucia de ella. Todo se reduciría a quien lo deseara más. Enfundó su varita y le lanzó unos shurikens, que él esquivó. Ari se irguió en toda su altura, preparado para ello. Enfundó su varita, desenvainó su espada y se preparó. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y, de un solo movimiento, se abalanzó sobre él, lanzando su otro shuriken. Él los desvió todos. Al acercarse, desenvainó su espada y la derribó. Él lo interceptó con el suyo. Ambos sonreían, pues era una sensación similar a la que habían experimentado años atrás. Siguieron atacando o defendiéndose, y mientras tanto, comenzaron a correr hacia el agua, intercambiando golpes. Ninguno estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Al llegar a la orilla, saltaron uno del otro para retomar posturas diferentes. Ari extendió el pie izquierdo y dejó la espada ligeramente apoyada en su hombro. Ella también extendió el izquierdo y extendió el brazo libre hacia él, con la espada cerca de la cara y apuntándole directamente. Ambos se quedaron allí esperando un golpe decisivo, hasta que una ráfaga de viento los azotó y se lanzaron el uno contra el otro. Al acercarse lo suficiente, sus espadas chocaron al caer. Continuaron un rato más hasta que Miwa le asestó un corte en el brazo. Primera sangre, Harry, dijo mientras miraba la sangre en su espada. Eso no lo detuvo, pues mantuvo la compostura. Entrecerrando los ojos, se dirigió hacia él. Esta vez, él estaba listo, bloqueando sus ataques con precisión. Cuando ella lanzó su ataque aéreo, él lo interceptó bloqueándola y empujándola, no sin antes propinarle una patada en el pecho que la derribó al suelo. Intentó cortarla, pero ella rodó para esquivarla y se puso de pie. De nuevo, se rodearon y se lanzaron al ataque, hasta que se encontraron de pie en el agua. El frío del océano no les afectó mientras seguían avanzando. Miwa le dio una patada en la cara, pero él dio una voltereta hacia atrás y reanudó su ataque. Incluso cuando sus espadas chocaron en el mismo ataque descendente, la empujó y le cortó el hombro izquierdo, haciéndole sangrar. Bien, comentó ella. Si algo he aprendido, Miwa, es a confiar en mis instintos, dijo Harry con una sonrisa. Envainando su espada, sacó su varita. Vamos. Shale sonrió y envainó su espada mientras desenvainaba su varita. Ambos se movieron al instante y lanzaron la maldición explosiva que impactó al otro con un estallido. El duelo mágico comenzó. Miwa aún no podía realizar hechizos silenciosos, pero su velocidad y precisión naturales con la varita lo compensaron. Intercambiaron hechizos, atacando o bloqueando. Ambos tenían algunos cortes y un hueso roto. Podrían haber usado la magia de su familia, pero no era así como se batían en duelo, pues no querían matarse accidentalmente. Aún así, eso no les impediría mutilarse mutuamente. Harry le disparó una bola de electricidad, algo que sabía que ella esquivaría. Cuando ella se apartó, apuntó con su varita al agua bajo ella y la levantó, envolviéndola en un capullo. El extremo de su varita era azul, mientras que con la otra mano controlaba el capullo. Moviéndolo por encima del agua, intentó mantenerlo en pie, pero ella se liberó y le desterró el agua. Harry tomó el agua entrante, la transformó en una serpiente gigante de agua pura y la lanzó tras ella. Miwa creó una bola de relámpago amarilla para interceptar los dos hechizos que se encontraron y formó humo. Harry los transformó en dagas, que se dispararon hacia ella. Apartándose del camino de las dagas que se dirigían hacia ella, conjuró un látigo de fuego y lo atacó. Lo que sucedió a continuación la dejó atónita. Él la atrapó y, con un solo movimiento, empezó a atraerla hacia sí. De repente, cayó al suelo. Harry apretó la cuerda con más fuerza y empezó a dar vueltas, llevándola de paseo. Aunque quizá tuvo que usar algo de su magia para ganar fuerza, valió la pena. Al soltar la cuerda, ella salió volando y aterrizó con fuerza en el suelo, sin varita. Harry aprovechó la oportunidad y la ató de inmediato con una cuerda. Caminando lentamente hacia ella, la miró a los ojos. Creo que gano, Tormenta. Bien, tú ganas, concedió. Ahora te importaría soltarme. Harry agitó su varita y la liberó de la cuerda. Extendiendo la mano para ayudarla a levantarse, ella la tomó y se puso de pie. En ese momento oyeron un fuerte gong que indicaba que el duelo había terminado. Con un movimiento de varita, dijo:
Acción, varita Miwa. Al instante siguiente, la varita llegó a su mano. Se la dio de inmediato y se saludaron con una reverencia antes de estallar en carcajadas. Miwa fue la primera en recuperarse. Aún lo tienes. La felicitó. No te subestimes, empezó. Sigues siendo un demonio con espada, respondió con un cumplido. Los dos fueron a reunirse con los demás, ignorando que ambos estaban cansados y doloridos. Al regresar al grupo, fueron inmediatamente acosados por los curanderos, quienes comenzaron a tratar sus heridas. Al terminar, los alumnos de quinto los felicitaron, impresionados por su nivel. Los profesores también aplaudían y parecían estar conversando. Fue un gran vuelo. Esos dos realmente saben mucho de combate, tanto de magia como de manejo de espadas. Recomiendo encarecidamente ponerlos con los de sexto año. Ari los oía parlotear gracias a su audición mejorada. Eso fue hasta que lo abrazó un pequeño misil conocido como su hermana. Estuviste increíble, hermano, dijo felizmente. Ari la bajó. Fue una buena batalla, comentó. Miwa dijo. Disfrútalo mientras puedas, Ari, te conseguí en el torneo. Así que más te vale no decepcionarme. La determinación en sus ojos indicaba que estaba lista. Ari la miró a los ojos y dijo. Vamos. Me gustan los desafíos. Te voy a dar uno. Respondió ella. 00, finalmente llegó el momento de que Ari regresara a Hogwarts. Antes de partir, se les permitió un último viaje a la isla de Okinawa. Cumpliendo su promesa, compró barbacoa coreana y bailó alrededor de la hoguera. Tras abrazarlos a ambos, hizo levitar su baúl y caminó hacia el profesor que debía llevarlo de vuelta. Agarrando el asa de su baúl, Ari usó la otra mano para sujetar al profesor y, con un silencioso pop, se aparecieron frente a las puertas de Hogwarts. El profesor le dio una poción para ayudarlo a adaptarse a la hora. Pronto se encontraron con Hagrid. Harry, bienvenido de nuevo, dijo con voz ronca, abriendo la puerta y dejándolo entrar. Gracias, señor, por acompañar al joven Harry de vuelta. El hombre asintió y se apareció nuevamente ante Maoutokoro. Hagrid acompañó a Harry de vuelta al castillo. Uno de los elfos se acercó, tomó su baúl y lo llevó a su habitación especial. Este último no paraba de hablar de lo bien que estaba Harry de vuelta, pero el primero simplemente lo ignoró. Al llegar a la entrada, Hagrid preguntó. Harry, ¿por qué no vienes a mi cabaña a tomar una taza de té? La máscara inexpresiva de Harry estaba en su rostro. Lo siento, señor. Hagrid, pero tengo cosas que hacer. Probablemente en otro momento, respondió. El semigigante pareció algo triste ante su respuesta y dejó que Harry continuara con sus asuntos. Sacó su varita y lanzó un rápido encantamiento Tempus. Vio que eran las 11:30 am, lo que significaba que su grupo estaba en encantamientos. Gracias a Merlin, llevaba su túnica de Hogwarts, ya que odiaría tener que cambiarse. Adrián fue al aula de encantos. Al llegar, tocó la puerta. Oyó al pequeño profesor decir adelante. Entró y vio que sus compañeros lo miraban. El pequeño profesor tenía una gran sonrisa en el rostro. Bienvenido de nuevo, señor Potter, chilló. ¿Qué tal sus exámenes? Harry se sentó cerca de Padma. Fueron un desafío, profesor, admitió. Pero estoy seguro de que lo hice bien. Se sentó junto a la chica india y sacó un libro sobre la combinación de talismanes y transformaciones de batalla. Solo quedaba media hora de clase, así que el profesor Flitwick retomó la clase donde la dejó. El resto del día, Harry ignoró a los estudiantes que querían preguntarle sobre Japón y sobre qué le habían hecho el examen. Pronto se encontró en la biblioteca intentando terminar las tareas del día. Estaba sentado con sus amigos Blaise, Tracey, Daphne y Padma. Los cuatro estaban trabajando en los ensayos que les habían asignado los profesores Minerva y Snape. Era evidente que no querían hacerlo, pero si lo hacían ahora, se reducirían los problemas para más adelante. Harry pudo terminar sus ensayos y los apartó. Una vez terminado, estiró los brazos. Él continuó sentado en silencio y ocasionalmente ofrecía ayuda si la solicitaban. Daphne no parecía tener muchos problemas. Después de algunas sesiones de estudio con Harry, comprendió rápidamente lo que le estaba enseñando. Céntrate en los puntos clave y haz anotaciones para comprender mejor algunos principios. Con eso en mente, comenzó a buscar más allá de lo escrito en ciertos textos y a aplicarlo a la vida real para comprender mejor. En ese momento era la mejor de su año, pero eso no le importaba mucho, ya que, al igual que Harry, buscaba demostrar su valía.
Harry tuvo que admitir que le gustaba tenerla cerca, aunque quizá la hubieran seleccionado para la casa de la astucia y la ambición, nunca se comportó como una fanática pura sangre presumida. Pronto, el pequeño grupo terminó sus tareas y respiró aliviado. Se levantaron de sus asientos y se dirigieron a cenar. Padma los invitó a sentarse con ella en la mesa de Ravenclaw. Aceptaron amablemente y, al entrar al gran salón, todos se sentaron con los cuervos. La cena estuvo bien, ya que no hubo problemas. El grupo se sentó y habló de sus planes para el verano. Mientras se servían los postres, la profesora McGonagall bajó de la mesa principal y se dirigió al grupo. Señor Potter, empezó a llamar su atención, el director quiere hablar con usted antes del toque de queda. Por favor, venga a su despacho después de cenar. La contraseña es varitas de regaliz. ¿Por qué quiere verme esta vez? No sé por qué quiere verte, respondió ella. Entonces tendré que declinar, comenzó. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo en su presencia. Minerva sabía que esto iba a ser difícil. Estaba a punto de hablar, pero él la interrumpió. Si el director quiere verme, que venga a decírmelo él mismo. Tal como están las cosas, no he roto ninguna regla y no tengo motivos para hablar con él. El severo profesor respondió. Le haré saber que no vendrás y, dicho esto, salió por la puerta. Tracey dijo eso fue sorprendente, comentó. Esperaba que ella exigiera que la acompañaras. Quizás por fin lo esté captando, supuso Blaise. Es bastante obvio que Harry no quiere sufrir la presencia de la cabra, sobre todo después de haber regresado. ¿Quién dice que no eres un pensador? Dijo Harry mientras tomaba un trago de su jugo de calabaza. Blaise simplemente lo miró fijamente y dijo no sea sabelotodo. Harry se encogió de hombros. No puedo evitarlo. Así soy, dijo con naturalidad. Levantándose de su asiento, se despidió. Nos vemos mañana, y se fue. 00, Harry fue a la sala común de Gryffindor, dándole la contraseña a la señora gorda. Ella abrió la entrada y lo dejó pasar. Habían pasado meses desde que había estado en la guarida de los leones. Si tenía que ser honesto, había demasiado rojo y dorado, así que, quitándoselo de la cabeza, se sentó al final del sofá y se limitó a mirar el fuego. En ese momento solo había un par de personas en la habitación. Él, los cazadores y Wood al verlo sentado en el sofá, se acercaron. Wood, sin duda, se alegró de su regreso y no tardó en pedirle que volviera al equipo de Quidditch. Habló con voz cansina sobre cómo, si volvía, podrían reemplazar a Claugen. Los cazadores accedieron de inmediato, pues no les gustaba el arrogante imbécil. Con gran reticencia, asintió, diciendo que volvería al equipo. Oliver le dio las gracias efusivamente y se fue a pensar estrategias. Los cazadores dijeron lo suyo y volvieron a hablar de lo que estuvieran hablando. Por fin has vuelto, se oyó una voz molesta. Harry simplemente lo ignoró y siguió observando el fuego. Eso fue hasta que la persona que habló se adelantó y le impidió ver. Estaba hablando contigo, Potter. Qué bueno eres para hablar con otros ahora. Harry se quedó allí sentado, mirándolo con su habitual rostro inexpresivo. La mirada se inclinó a su favor cuando Weasley volvió a preguntar. ¿Vas a decir algo? Harry se levantó, miró a Weasley y se acercó a la ventana sin decir palabra. Mirando por la ventana, contempló el cielo estrellado. Ni siquiera había pasado un día completo y deseaba en silencio volver a Japón. El cielo nocturno siempre era hermoso allí. A Weasley no le gustó que lo ignoraran y marchó hacia él, agarrándolo del brazo, giró al chico más alto. Oye, estaba hablando contigo, dijo con voz agitada. Tu punto. Fue todo lo que dijo mientras retiraba la mano de Weasley. Cuando te hablo, ¿me escuchas?, dijo Ron intentando hacerse el importante. Harry simplemente lo ignoró. A menos que se me escape algo, no eres importante. Así que, ¿qué tal si me haces un favor y dejas de molestarme? Estaba disfrutando del silencio antes de que abrieras la boca. Simplemente pasó junto a él. No te alejes de mí. Gritó Ron. Aún así, Harry se alejó, cansado de que Potter siempre lo ignorara, corrió e intentó golpearlo. Harry presentía sus intenciones, se dio la vuelta y se apartó. Weasley intentó golpearlo de nuevo, pero falló. ¿Ya terminaste?, preguntó Harry con voz aburrida. Ron se puso tan rojo como su pelo, lanzándose hacia Harry e intentó golpearlo repetidamente, pero Harry esquivó todos los golpes con poco esfuerzo. El último golpe que lanzó le impactó en la palma de la mano y lo tiró al suelo. Ahórrate la vergüenza, Weasley, y ríndete. Harry estaba aburrido, pues el tonto no tenía ni idea de técnica. La sala común estaba presenciando la exhibición.
El Weasley más joven probablemente estaba aún más enojado ahora, pues Potter se burlaba de él. Saltando sobre el sofá, Ron intentó atacarlo de nuevo cada vez que no podía. Harry decidió poner fin a la tontería y esquivó otro golpe de Weasley, solo para asestarle un doloroso puñetazo en las bolas. Ron se desplomó en el suelo sujetándose las partes íntimas. Harry, a continuación, agarró la cabeza del chico y la estrelló contra la pared, dejándolo inconsciente. Antes de irse, Harry le dio un pisotón en la nariz al chico inconsciente y se la rompió. Harry miró a su alrededor y vio las caras de asombro de todos. Sacó su varita, ató al chico y lo hizo levitar. Volviéndose hacia los otros pelirrojos, dijo: «Llevaré a tu hermano idiota a la enfermería». ¿Hay algún problema con eso? No era una pregunta. Sin esperar respuesta, salió de la sala común. Al abrir el retracto, se encontró con McGonagall y Dumbledore. Ambos lo miraron y luego al inconsciente Weasley que levitaba. «Señor Potter, ¿qué significa esto?», preguntó Dumbledore con los ojos brillantes. «Weasley me atacó y me defendí», respondió. «Ahora apártate de mi camino para que pueda llevarlo a la enfermería». Dumbledore se quedó atónito ante lo que acababa de decir el chico. «Señor Potter, estoy bastante seguro de que el señor Weasley no tenía malas intenciones», lo interrumpió. «¿Qué tal si te callas y escuchas, cabrón?». Eso sorprendió a todos, pues sabían que Potter no se llevaba bien con Dumbledore. «Solo lo diré una vez, así que presta atención, viejo». Estaba sentado solo, disfrutando del silencio, hasta que Weasley empezó a comportarse como un idiota arrogante e intentó hablarme. Lo ignoré un par de veces y fui a mirar por la ventana. Luego me dio la vuelta y me dijo que lo escuchara cuando me hablara. Me alejé, y él intentó atacarme por detrás. Tras fracasar varias veces, lo volvió a intentar. Me aburrí de sus débiles intentos de asestar un golpe, así que le di un puñetazo en la ingle, lo estrellé de cabeza contra la pared y le pisoteé la nariz. Katie fue la primera en hablar. Es cierto, Weasley lo atacó primero. Angelina y Alicia confirmaron lo que dijo, junto con algunos otros testigos. Dumbledore contuvo el aliento. Luego se giró a la derecha. «Minerva, ¿podrías llevar al señor Weasley a la enfermería?» «El señor Potter y yo tenemos que hablar en mi oficina». Minerva estaba a punto de hablar, pero Harry se le adelantó. «No voy a quedarme sola en una habitación contigo», había dicho Harry. Ahora deseaba estar a solas con la vieja reliquia. «Señor Potter, le prometo que no le haré daño. Solo quiero charlar con usted». El chico acababa de regresar y ya se había peleado con el señor Weasley. «¿Por qué vas a intentar obligarme a firmar otro maldito contrato y a robarme la línea?». Dumbledore palideció un poco. Los leones empezaron a hablar entre ellos sobre lo que estaba pasando. «¿O vas a intentar convencerme de que le dé una oportunidad a esa asquerosa mugle de Petunia?». «Ya que estás aquí, puedes ir a la enfermería», canceló el encantamiento y dejó caer a Weasley al suelo. «Nos vemos en la enfermería». Dicho esto, apartó a Dumbledore de un empujón y se dirigió a las escaleras mecánicas. Ambos profesores los siguieron. Minerva levitó a Weasley mientras se dirigían a la enfermería, donde se suponía que estaba Madame Pomfrey. Al llegar a su destino, vieron a la matrona hablando con el profesor Snape sobre la necesidad de más pociones para el dolor de cabeza y la rehidratación. Entraron y Minerva colocó a Weasley en una de las camas. «Poppy, te necesitan ahora mismo», dijo Minerva, interrumpiendo su conversación con Severus. Cuando Poppy vio al pelirrojo inconsciente, corrió hacia él y le exigió una explicación. Severus miró a su hijo y a Weasley. Harry captó su mirada y empezó a contarles lo sucedido en la sala común. Le contó que había sometido a Weasley a un hechizo de inmovilización corporal y que estaba a punto de traerlo allí, pero su jefe de casa y Dumbledore lo interrumpieron. Pomfrey liberó la maldición y se puso a trabajar en el señor Weasley. Tras realizar un diagnóstico, los examinó y dijo: «Solo tiene una conmoción cerebral y la nariz rota. Nada permanente». En ese momento, Weasley empezó a despertar. Madame Pomfrey lo incorporó, le dio la última de sus pociones para el dolor de cabeza y le arregló la nariz. Dumbledore lo miró. «Señor Weasley, ¿podría explicarnos qué pasó en la sala común? El señor Potter ya dio su versión y nos gustaría saber la suya». «Potter me atacó sin motivo alguno», dijo Weasley inmediatamente. Era evidente que era mentira, y ni Minerva ni Severus le creyeron. Dumbledore no dejaba de mirarlo y Weasley dio su propia versión de lo sucedido. Dijo que Potter lo persiguió a propósito sin motivo alguno, golpeándolo en los testículos y luego estrellándolo contra la pared. Severus fue quien habló.
Director, obviamente Weasley miente sobre haber empezado la pelea. He pasado bastante tiempo observando sus interacciones y normalmente es Weasley quien se acerca y se enemista con Potter. Severus tuvo que mantener su semblante habitual. Aunque quería mucho a su hijo, nunca le permitía demasiada libertad. No solo eso, apostaría su maestría a que Weasley fue quien empezó la pelea. Dumbledore miró a su maestro de pociones. Ahora Severus, no sabemos quién está diciendo la verdad. Solo que, no logró terminar porque Harry habló sobre él. Yo, Adrian James Potter, juro por mi magia que Weasley fue quien inició la pelea y que luché en defensa propia. Que así sea. Dicho esto, una luz blanca lo envolvió. Agitando su varita, dijo Expecto Patronum y su dragón Patronus emergió de su varita. Todos lo miraron. Contento ahora, le dijo a Dumbledore. Como tu antiguo profesor y tu mente ya no son lo que eran, te explicaré lo que acaba de pasar. Juré por mi magia que decía la verdad. Como aún puedo usar mi magia, es bastante obvio quién dice la verdad. Ahora puedes continuar con lo que tenías que decir o necesitas audífonos. Severus se rió mentalmente de Dumbledore, que estaba boquiabierto. Minerva fue la primera en reponerse. Señor Potter, esa no es forma de hablarle al director, lo reprendió. Dejando de lado sus sentimientos, debería mostrar algo de respeto. 10 puntos menos para Gryffindor. Harry simplemente se burló de ella. Bueno, sigamos adelante, dijo volviéndose hacia Dumbledore. Señor Potter, entiendo que no le agrado. Hay muchos otros a quienes no les agrado. Ojalá no fuera uno de ellos, afirmó. Entonces quizás no deberías meterte en asuntos que no te incumben. ¿O acaso tus padres no te enseñaron eso? Todos se sorprendieron con lo que dijo. Continuó. Ya que me estás haciendo perder el tiempo, me voy. Haz con el idiota rojo lo que quieras. Giró sobre sus talones y se marchó. A Dumbledore no le gustó la forma en que el mocoso le hablaba. Señor Potter, solo quería darle la bienvenida de nuevo a Hogwarts y preguntarle sobre su tiempo en el extranjero. Harry se detuvo solo para mirar por encima del hombro. Mautocoro no estuvo mal, salvo por los exámenes que tuve que hacer. Por lo demás, lo disfruté más que estar aquí, contigo. Al menos, pueden darme un reto, dijo con desdén y salió de la sala del hospital. Dumbledore se masajeó las sienes. El mocoso se estaba poniendo extremadamente difícil. El chico preferiría estudiar en Japón que estar en Hogwarts. Tendría que hacer algo para controlarlo, quizá necesitaría preparar una poción de lealtad. Para que el chico lo escuchara. Severus lo sacó de sus pensamientos cuando se aclaró la garganta. Todos lo miraron. Por muy entretenido que sea. Tenemos que castigar a Weasley por causar problemas otra vez. Creo que 25 puntos menos en Gryffindor y una semana de castigo con Filch serán suficientes. Estoy de acuerdo, dijo Minerva con una mirada severa dirigida al chico. Ron miró a Dumbledore en busca de apoyo, pero solo recibió una mirada gélida. Señor Weasley, cumplirá una semana de castigo con el señor Filch y perderá 25 puntos para su casa. Dicho esto, salió de la habitación para volver a su despacho. 00, las siguientes semanas transcurrieron relativamente rápido, ya que no había problemas por el momento, y muchos estudiantes pasaban tiempo al aire libre disfrutando del agradable aire cálido. Los de tercer año en adelante disfrutaban de la aldea de Hogsmeade y volvían con una expresión de felicidad en sus rostros. La reunión mágica de Harry y Emily fue todo un éxito, ya que la gente asistía con regularidad, no solo en la pequeña aldea, sino también en otros asentamientos mágicos. Además, en su spa, organizaron más citas para personas de alto rango, especialmente VIP. Sirius y Amelia han vuelto a salir y Cassie, fiel a su palabra, empezó a trabajar en los escudos de oclumancia de Sirius. Al principio, Severus y Sirius se mostraron distantes, pues su pasado les había dejado muchas heridas. Finalmente, acordaron ser neutrales. Aunque solo fuera por el bien de Harry. Severus le dijo a su hijo que la conferencia sería el 5 de julio en la Grecia mágica y que, una vez terminada, lo llevaría a pescar. Eso hizo sonreír a Harry, pues nunca había ido a pescar. Harry y Miwa destacaban en su materia, ya que estaban cerca de finalizar el programa de quinto año. También se preparaban para el torneo de duelo, pues querían ver quién saldría victorioso. Miwa incluso empezó a mejorar sus escudos de oclumancia, pues quería poder realizar conjuros silenciosos. En ese momento, estaba en el nivel de principiante en conjuros silenciosos. Daphne también empezó a aprender a un ritmo acelerado y a trabajar en el programa de segundo año. Harry la ayudaba ocasionalmente con algunas cosas que no entendía.
Él y sus 3 amigos continuaron aprendiendo oclumancia con su padre y, como era de esperar, Daphne progresaba bien en las artes mentales, según Severus. Harry también empezó a sospechar, ya que parecía tener afinidad con la magia de hielo y pensó que tal vez podría ser una elemental. Tendría que pensarlo más tarde, ya que aún no le había dicho que él también era un elemental. Decidiendo que podía posponerlo para otro día, Harry y sus amigos paseaban por los pasillos del 4º piso después de cenar. Harry no era muy sociable, pero decidió que era mejor que nada, así que fue. Daphne y Tracey hablaban de ver el nuevo torneo de duelo, ya que iba a ser un verdadero espectáculo. Blaise intervino varias veces, diciendo que él y Harry estaban compitiendo. Esta vez, Harry, por favor, no me prenda fuego, dijo Blaise. Hace 2 semanas, se batieron en duelo en la sala de los menesteres. Harry, obviamente, llevaba la ventaja y golpeó al chico con una maldición de lanzallamas en miniatura. Blaise apenas logró esquivarlo, pero el hechizo le dio en el brazo izquierdo. Gracias a Merlin, Harry se aseguró de aplicar un poco de fuerza al hechizo o Blaise habría resultado gravemente herido. Harry le sonrió. Claro. La próxima vez te rociaré con agua caliente. Blaise solo rió disimuladamente. Eres un demonio, lo sabes. Te juro que o me matas, o lo hará Miwa. Aún recordaba la última vez que los 3 estuvieron juntos. El duelo de espadas a 3 bandas que tuvieron antes de que Harry llegara a Hogwarts. Miwa estuvo a punto de cortarlo en pedazos. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría tenido muchos cortes en el cuerpo. Agradeciendo mentalmente a su madre y a Harry por entrenarlo en el manejo de la espada, hizo una promesa solemne de mejorar. Estaba a punto de volver a hablar cuando vio que Harry se detenía en seco y entrecerró los ojos. Las chicas que iban delante se detuvieron al notar que los chicos se habían detenido. Harry sintió que algo andaba mal, expandiendo sus sentidos y usando su audición mejorada, escuchó atentamente. Solo oyó a 2 personas llorando y gritando. Harry echó a correr desesperadamente al 5º piso, seguido por los demás. Mientras seguía corriendo, los gritos se hicieron cada vez más fuertes hasta que encontró el origen del ruido. Una de las aulas sin usar. Harry sacó su varita y vio que la puerta tenía un encantamiento silenciador y de bloqueo. Mentalmente dijo con Fringo máxima y el rayo naranja voló la puerta de sus goznes. Allí vio a 2 de primero siendo golpeados por 3 de sexto. Harry lanzó un hechizo de destierro de área amplia a los idiotas que los habían expulsado, y luego los ató a todos. Sus amigos finalmente los alcanzaron y observaron lo que tenían delante. Las 2 chicas heridas tenían los ojos morados, cortes en el cuerpo, y Harry estaba casi seguro de que tenían algunos huesos rotos. Lo que realmente lo molestó fue que solo llevaban sujetador y ropa interior. Harry y los demás se acercaron lentamente. Las chicas temblaban de miedo. Está bien, ya están a salvo, dijo Harry mientras él y Blaise se quitaban las túnicas para ponérselas. Al mirarlas, Harry las reconoció a ambas. Una tenía el pelo largo y negro y ojos color onix. Era Lilith Mohn, una estudiante de primer año de Slytherin. Al observarlas más de cerca, tenía forúnculos en la frente que deletreaban puta de Slytherin. La otra era Jessica Mills, una estudiante de segundo año de Hufflepuff. Su frente decía debilucha. Ambas chicas se aferraron a ellos, sin querer que las dejaran solas. Blaise fue quien dijo. Ulrich se va a cabrear cuando se entere, comentó mientras consolaba a la chica de Hufflepuff. Ulrich Mohn era prefecto de sexto año de Slytherin. El hijo mayor de la muy noble casa de los Mohn. Harry recordaba haber visto al cabeza de familia en el Uizengamot durante el juicio, Lord Jonathan Mohn. La familia Mohn pertenecía a la facción gris y no tenía ninguna lealtad a Voldemort. Daphne intervino. ¿Pueden venir 3 elfos domésticos de Hogwarts? Es urgente. Al oír su deseo, 3 elfos domésticos aparecieron ante ella. Necesito que ustedes 3 vayan a buscar a los profesores McGonagall, Snape y Sprout. Díganles que vengan rápido. Los 3 dijeron al unísono. Sí, señorita Greendras, y desaparecieron con un chasquido. Tracey fue a ver quiénes eran los atacantes, sacando su varita por si se soltaban. En ese momento, los 3 elfos domésticos regresaron. La elfa dijo. Nos traen al jefe de las casas. La elfa señaló la entrada y los 3 profesores entraron corriendo. Al entrar, se veían muy enojados al ver a las chicas magulladas. Severus miró a Tracey con los ojos entrecerrados y vio que su varita apuntaba a 3 estudiantes de sexto año. ¿Qué pasa? Preguntó con voz fría. Harry respondió.
Profesor, estábamos caminando por los pasillos y oímos llantos y gritos. Corrimos a la fuente. Cuando llegué a la habitación, volé la puerta de sus goznes y vi que esos tres, señaló a los de sexto año, estaban golpeando a estos dos, señalando a las chicas. Entonces los desterré y los até. Pomona miró a los demás. ¿Pueden ustedes tres confirmar lo que acaba de decir el señor Potter? Preguntó sin parecer feliz. Los tres asintieron. Minerva se acercó a los tres estudiantes mientras Tracey regresaba con el otro, sacando su varita y los liberó de estar atados. Su expresión severa y sensata se hizo patente. ¿Qué tienen que decir ustedes tres? Preguntó mientras los fulminaba con la mirada. Dos de ellos eran miembros de Hufflepuff y el otro de su casa. El chico de Gryffindor dijo: solo nos estábamos divirtiendo un poco, profesor. Se acerca el final del año y estamos hasta el cuello de tareas. Intentando que sus acciones parecieran justificadas. Minerva no lo aceptó. En todos mis años de enseñanza, nunca me he sentido más avergonzada de los miembros de mi casa. Señor Walker, lo que usted y sus amigos hicieron fue innecesario y cruel. A la derecha su otro amigo habló. Profesor, no es como si tuvieran heridas duraderas, intentó el chico Hufflepuff. Eso no viene al caso, señor Lawrence, dijo Pomona encarando a su estudiante, ustedes tres no tenían derecho a atacarlos. Ahora era el turno de Severus y se notaba su furia. Los expulsaré a los tres si me opongo, decía con voz amenazante. Recordaba lo que había pasado en la escuela. El otro Hufflepuff resopló. No tienes la autoridad, cabrón grasiento. Severus lo interrumpió con un encantamiento silenciador. Volviendo la cabeza, preguntó: ¿alguien más tiene algún comentario? Con una voz gélida que aterrorizó a los demás. Severus se dirigió a los otros. Ustedes cuatro, les dijo a Daphne y a los demás, acompañen a esos dos a la enfermería. Nos reuniremos con ustedes enseguida. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, llevaron a las niñas a ver a Madame Pomfrey. Al doblar la esquina del ala médica, se encontraron con el hermano mayor de Lilith. Ulrich se enfureció al ver el estado de su hermana y acudió de inmediato a ella. Lilith se aferró con fuerza a su hermano, quien, con un solo movimiento, la levantó y la llevó a la habitación. Señora Pomfrey, la necesitan aquí, dijo mientras ella estaba sentada en su oficina. La matrona rodeó su escritorio y corrió hacia las chicas para examinar sus heridas. Ulrich se giró para mirar a los que los habían traído. ¿Qué pasó?, dijo en voz baja y amenazante. Daphne le contó lo sucedido en el aula abandonada del quinto piso. El de sexto estaba furioso y empezó a maldecir a los Gryffindors y Hufflepuffs por lo que le hicieron a su hermana. Luego se volvió hacia Potter y le preguntó: ¿por qué la salvaste? ¿Intentaste que te debiera una deuda?, dijo enojado. Harry comprendió por qué estaba enojado, ya que él mismo era hermano mayor. Recordó un incidente ocurrido hace unos años, cuando Emily empezó la escuela. Recuerdo, era noviembre de 1989, la vida en Maoutokoro era dura para Emily, ya que era originaria de Gran Bretaña y no recibió una cálida bienvenida de ninguno de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes la condenaban al ostracismo al negarse a estar cerca de ella, ya que no querían contagiarse de su basura extranjera. Si bien pudo haber tenido a sus amigos, Harry y Mia en ese momento, todavía era difícil para ella, ya que los otros estudiantes seguían molestándola. A menudo se burlaban de ella o la empujaban al suelo. Un día, uno de los mayores la emboscó durante el año de la corte y decidió enseñarle cuál era su lugar. La golpeó y pateó repetidamente hasta que ella sangró y sollozó para que parara. Fue entonces cuando Harry entró y atacó al chico, arrebatándolo de su hermana. Estaba tan lleno de rabia que lo golpeó brutalmente. Harry lo electrocutó por lo que le hizo a su hermana. El mayor cursaba quinto año en ese momento y era miembro de la clase B, pero eso no importó en absoluto, pues se metió con la persona equivocada. Ahora se enfrentaba a un Harry furioso, que parecía dispuesto a destrozarlo. Afortunadamente, Harry dejó de electrocutarlo y lo aturdió. Luego fue a buscar a su hermana y la llevó a la enfermería para que recibiera tratamiento por sus heridas. Fin del flashback. Harry miró al chico más alto a los ojos. Odio a los abusadores, especialmente a los imbéciles que se divierten pensando que otros tienen la suerte de respirar el mismo aire que ellos. Como hermano mayor, entiendo tu enfado si esto le pasara a mi hermana. Entonces puedes estar seguro de que lo pagarán caro. Aludió al hecho de un incidente ocurrido hace años, ya que no era un tema del que quisiera hablar. Daphne asintió con la cabeza, ya que destrozaría a cualquiera que dañara a Astoria. El prefecto de sexto año pareció desanimarse un poco.
Lo siento, es solo ver a Lilith así. Harry levantó una mano para calmarlo. Como dije, lo entiendo. No soy sanador, pero creo que sería mejor que tu hermana y su amiga se quedaran aquí esta noche. Ulrich aceptó sus palabras y se giró brevemente hacia su hermana antes de volver a mirarlo. ¿Dónde están los responsables? Blaise fue quien habló. La última vez que los vimos, los profesores los estaban regañando, así que ya deberían estar en la oficina del director. El profesor Snape estaba furioso y dijo que quería que los expulsaran. Cuando terminó, los 3 profesores entraron con Dumbledore a cuestas. Antes de que Albus pudiera hablar, Severus lo interrumpió, sin parecer muy contento. Lamentablemente, esos degenerados no han sido expulsados. En su lugar, cumplirán 4 semanas de castigo conmigo, dijo ella con tono agrio. ¿Qué? Gritó Ulrich. Dumbledore lo miró. Señor Mohon, lamento mucho lo que le pasó a su hermana. Sin embargo, creo que quienes la atacaron a ella y a la señorita Mills tendrán tiempo suficiente para pensar en sus acciones en las pocas semanas que estarán detenidas. Con suerte, eso será suficiente para apaciguar al chico. Ulrich no estaba contento con lo que dijo el director. No puedes hablar en serio. Esos 3 atacaron y humillaron a mi hermana y a su amiga. Y lo único que haces es castigarlas unas semanas. Miró a Dumbledore como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Poniendo su sincera mirada de abuelo, dijo: Señor Mohon, su enojo con ellos es comprensible, pero la decisión es definitiva, dijo poniendo fin a la conversación. Ulrich chasqueó la lengua. Es típico que dejes que los que siempre causan problemas salgan bien librados. No es de extrañar que esta escuela sea tan mala contigo a cargo. Eso sorprendió a los demás ocupantes de la habitación. Nadie, salvo Harry y sus amigos, le hablaba así el director. Lamento que se sienta así, señor Mohon, dijo Dumbledore intentando controlar su temperamento. Claro que sí, dijo Ulrich con sarcasmo. Minerva se sentía dividida, por un lado quería reprenderlo. Por otro, entendía su punto de vista, ya que era su hermano mayor. Señor Mohon, por favor, mantenga la calma. Es comprensible su enojo por lo que le pasó a su hermana, pero será cortés. Su mirada, aunque seria, decía algo más. Ulrich la miró indicando que quería decir algo, pero acercó una silla y fue a sentarse junto a su hermana. Pomona fue la siguiente en hablar. Creo que todos hemos dicho nuestra opinión, profesor, me gustaría conversar con usted en la sala de profesores. Albus la miró. Sí, Pomona, asintió, y luego se volvió hacia los otros 2 profesores. Severus, Minerva, ¿podrían acompañarnos a la sala de profesores? Minerva asintió, pero Severus hizo una mueca de desprecio, haciéndole saber a Dumbledore que seguía insatisfecho. Dicho esto, los profesores abandonaron el ala y se dirigieron a la sala de profesores. La señora Pomfrey curó las heridas de las chicas y les dio pociones para dormir sin soñar. Cumpliendo con su trabajo, fue a llenar los informes en su oficina, diciéndoles que volvería pronto. Cerró la puerta y dejó a las estudiantes solas. Ulrich hablaba con su hermana y era evidente que aún no estaba satisfecho con el castigo de sus atacantes. Vuelvo en unos minutos, Lil, dijo mientras se levantaba de su asiento. Ella aún le sostenía la mano. Te prometo que vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? La soltó a regañadientes. Luego se volvió hacia las 3 de primer año en su casa. ¿Pueden quedarse aquí unos minutos?, preguntó. Las 3 asintieron mientras se sentaban entre las 2 chicas. Gracias, respondió antes de volverse hacia Potter. ¿Podemos hablar afuera unos minutos? Harry lo miró con curiosidad antes de aceptar, y ambos salieron de la habitación. Ulrich sacó su varita y erigió unas barreras de privacidad a su alrededor, además de una barrera de distracción para que no los molestaran. El chico mayor respiró hondo y lo miró. No sé cómo agradecerte lo suficiente lo que hiciste por Lilith. Antes de que viniera, me preocupaba que se hubiera metido en una situación como esta. Cerró los ojos y bajó la cabeza. Harry percibió su magia todo el tiempo que estuvo cerca de él y no indicaba malas intenciones. Su lenguaje corporal y sus microexpresiones le hicieron pensar que estaba destrozado por dentro. Hice lo correcto, solo es una niña, respondió, compadeciéndose de él. Ulrich abrió los ojos aunque todavía no sé cómo pagarte. No necesito nada de ti ni de tu familia, le aseguró. Solo quédate con ella, tengo el presentimiento de que te va a necesitar. Ulrich asintió con determinación y estaba a punto de bajar las protecciones, pero Harry lo detuvo. Antes de que bajes las protecciones, me gustaría solicitar una audiencia con el Consejo de Slytherin.
Ulrich se sorprendió por lo que pidió. ¿Por qué querías hablar con el consejo? Preguntó mientras entrecerraba los ojos. Porque hay cosas que deberían haberse abordado hace años. Y ya es hora de que se digan algunas cosas, respondió. Te doy mi palabra de que solo quiero hablar con ellos. Esta era una conversación que se ha exagerado mucho, ya que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts han demostrado ser unos imbéciles sin carácter, sin agallas ni honor. Ulrich consideró lo que dijo Potter y sintió curiosidad por saber de qué quería hablar con ellos. Decidido, respondió. Como miembro del consejo, hablaré con los demás miembros del consejo y, si aceptan una audiencia, te lo harán saber a través de tus amigos. Gracias, dijo Harry con algo de alivio y relajó los hombros. Mon continuó al notar que se desanimaba. No te hagas ilusiones, porque las probabilidades son escasas. Como sin duda sabes, los Slytherin y los Gryffindor tienen una relación muy fría. Lo sé, dijo Harry. Ulrich desactivó las protecciones y ambos volvieron a entrar. Ulrich volvió a sentarse junto a su hermana, mientras que Harry se quedó detrás de Daphne, que estaba junto a la chica de Hufflepuff. Después de pasar un rato con las chicas, Harry miró el reloj y vio que eran las 9:35 de la noche. Nos vemos mañana. Me voy a la cama, les dijo a sus amigas. Miles dormía profundamente, solo la señorita Mohon seguía despierta. Antes de irse, Harry la miró. ¿Era la señorita Mohon? Preguntó mientras la observaba. Ella miró a su hermano y luego a él. Confío en que estarás a salvo aquí esta noche. Si necesitas algo, tu hermano estará contigo. La chica dijo. Gracias por salvarnos hoy. Harry asintió y se fue. Su hermano miró a los demás miembros de la casa. ¿Siempre es así? Les preguntó. Uno de ellos simplemente dijo no tienes idea y luego se rieron. Ulrich se volvió hacia su hermana. Lilith, tengo que acompañar a estos tres de regreso a la sala común. Regresaré para ver cómo estás por la mañana. Lilith abrazó a su hermano, quien le devolvió el abrazo y tomó la poción que estaba en la mesita de noche junto a ella. Después de beberla, cerró los ojos y se durmió. Mirándola por última vez, Ulrich se levantó y condujo a los demás fuera de la habitación. 00, los cuatro fueron a su sala común, que estaba ubicada en las mazmorras, incluso más profundas que la sala de pociones. Cuando llegaron a la entrada de la sala común, vieron las serpientes características. La de enfrente era más grande que el resto y fue la que pidió la contraseña. ¿Qué se requiere para recuperar tus objetivos? Luna dijo. Astucia y ambición. La serpiente cabeza abrió el agujero del retrato y entraron. La sala común es una habitación similar a una mazmorra, con lámparas y sillas verdosas. Esta mazmorra se extiende parcialmente bajo el lago, lo que le da a la luz un matiz verdoso. Al estar bajo el lago negro, las ventanas estaban encantadas para reflejar el cielo exterior. Había muchos sofás de cuero capitone con respaldo bajo, negros y verde oscuro, calaveras, y armarios de madera oscura. Si alguien leyera lo que estaba escrito en las paredes de piedra, descubriría las férreas reglas que los Slytherin debían respetar. Mirando a su alrededor, solo había unos 10 estudiantes sentados en la sala común en ese momento. Ulrich sacó su varita y lanzó un hechizo sonoro de baja potencia sobre sí mismo. Escuchen todos, y llamó la atención de los demás. Vayan todos a la cama. El consejo y yo tenemos que hablar. Desactivó el hechizo con un silenciador. Estaba claro que no querían irse a la cama todavía, pero aún así obedecieron. Desobedecer a uno de los miembros del consejo de Slytherin no era una decisión inteligente. Su padre y sus tutores se aseguraron de informarles a sus hijos que harían bien en no desobedecerlos. Ya que ellos eran la ley dentro de la casa. Cuando todos los que no eran miembros del consejo se fueron, la sala quedó completamente desierta, a excepción de Ulrich, que se dirigió a los otros tres. Los tres que estaban sentados en el sofá tenían miradas serias en sus caras. Convocar una reunión con el consejo no era algo que se pudiera tomar a la ligera. El primero en hablar fue un alumno de séptimo año y delegado del colegio. ¿Qué es tan importante que necesitas hablarnos sobre Ulrich? Ulrich lo miró. Darren Washington era un viejo amigo suyo y miembro de la facción neutral. La razón es que acabo de visitar a mi hermana en la enfermería. Ella y su amiga Miles fueron atacadas hoy por 3 alumnos de sexto año. 1 de Gryffindor y 2 de Hufflepuff. Eso llamó la atención de todos. La persona que estaba sentada en el medio también era un estudiante de sexto año como él y era otro amigo. Comienza a hablar, dijo con voz profunda. Ulrich les contó cómo Potter, Zabini, Davis y Greengrass se enfrentaron a sus atacantes y salvaron a las niñas.
Explicó cómo el director, junto con los profesores Snape, McGonagall y Sprout, entró en la habitación y su jefa de casa quería expulsarlos, pero en cambio, los tres recibieron unas semanas de castigo con él. Incluso mencionó que Potter no les exigió nada ni a él ni a su hermana. Los otros tres se miraron durante unos minutos como si conversaran en silencio. Habían oído que Potter no se comportaba como el típico Gryffindor y que tampoco era fan de Dumbledore. Sin embargo, debido a su naturaleza de Slytherin, debían desconfiar de él, pues era un misterio para ellos. Ulrich continuó. Potter ha solicitado una audiencia con nosotros. Ya le expliqué que era muy poco probable que se reuniera con nosotros, pero aún así aceptó. Los tres se sorprendieron por lo que dijo. Nadie fuera de su casa había solicitado reunirse con ellos antes, y mucho menos un Gryffindor. Escuchar esto fue algo inesperado. La última miembro del consejo habló. ¿Por qué quiere Potter reunirse con nosotros? Preguntó con escepticismo. Ulrich giró la cabeza hacia ella y respondió. Dijo que solo quería hablar con nosotros, porque hay cosas que deberían haberse abordado hace años. Por si sirve de algo, deberíamos escucharlo. Ella entrecerró sus ojos marrones y lo miró. ¿Sabes lo que la mayoría de los miembros de nuestra casa sienten por los Gryffindors, Ulrich? Ulrich la miró fijamente, entrecerrando los ojos. Sí, sé lo que piensan, Bianca, confirmó. Pero, por alguna razón, Potter parece ser diferente. ¿Recuerdas lo que pasó en el Wizengamot y oíste lo que pasó en la oficina del director antes de que empezara el segundo semestre? Bianca sí recordaba lo sucedido cuando su padre le contó lo ocurrido en el juicio y se sorprendió. Su familia, la casa del Morrow, pertenecía a los más nobles y a la facción oscura, pero ninguno de sus familiares luchó ni apoyó al Señor Oscuro durante la Primera Guerra. Lo consideraron a él y a sus partidarios demasiado extremos y solo arrastrarían a la mágica Gran Bretaña al borde de la destrucción. Bianca reflexionó unos minutos, pues esto nunca se había hecho antes, y se volvió hacia los demás y les preguntó. ¿Qué piensa todo el mundo? Darren fue el primero en hablar. Esto es muy inusual y nunca se ha hecho, comenzó. Sin embargo, creo que Potter se ha ganado el derecho de hablar con nosotros. Luego le comentó a su compañero que estaba sentado a su lado, el niño era otro de sexto año. ¿Qué opinas, Sebastián? Sebastián William era miembro de la noble casa de los Williams y era un grupo neutral. Tenemos una sesión programada para el domingo después de cenar. Allí escucharemos al chico. Dijo con voz firme pero reticente. Bianca se puso de pie. Está decidido entonces. Trae a Potter aquí después de la cena, pero asegúrate de que ni tú ni él sean vistos. Miró a Ulrich. Así se hará, respondió. Ella asintió y se levantó y se dirigió a su dormitorio. Ulrich la observó mientras se marchaba. Le gustaba cómo se movía. Desde el año pasado, le tenía el ojo puesto. Simplemente no sabía cómo invitarla a salir. El sonido de una risa lo sacó de sus pensamientos. Se volvió hacia los otros dos y les lanzó una mirada asesina. Sabían que le gustaba, pero él no sabía que a ella también le gustaba y que estaba esperando a que la invitara a salir. La sensación se recuperó primero. ¿Cuándo vas a levantarte del sillón y pedirle que salga contigo? Es bastante obvio que te gusta. Cállate, imbécil. Dijo, no estaba de humor para eso en ese momento. Tiene razón, dijo Darren con una expresión divertida. Tienes que invitarla a salir tarde o temprano, antes de que alguien te la arrebate. Sabía que tenían razón, pero el problema era que no sabía cómo abordar el tema. Resignado, subió a su dormitorio, dejando que los dos se rieran de su nerviosismo.